Vamos a ver este caso que consta y dice así. Una pileta se está llenando con agua mediante una canilla, ¿no? Entonces, en un momento, que vamos a tomar como tiempo cero, se comienza a cerrar la canilla hasta que se llega a cerrar totalmente. Entonces dice, la cantidad de agua que contiene la pileta en litros en función del tiempo, en minutos, está dado por esta función, ¿sí? Acá cabe aclarar que X es el tiempo, ¿sí? Entonces, básicamente desde cero hasta un determinado tiempo t sub 1, ¿sí? La función es la que ustedes ven a continuación, es un polinomio de grado 3, cualquiera, ¿sí? Y va preguntando varias cosas, pero acá lo importante es tratar de interpretar primero las preguntas de manera tal de luego, en base a esas preguntas, ver cómo, ¿sí? Trasladarlo o manifestar las ecuaciones que necesitamos. Entonces, vamos a empezar primero por lo básico. Fíjense. Dice, ¿cuál es el tiempo en el cual la canilla se cierra totalmente? ¿Cuándo es que la canilla se cierra? La canilla se cierra cuando deja de administrarse líquido a la pileta, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? La cantidad de agua que contiene la pileta va, si bien va a ser cada vez más grande, pero en algún momento va a dejar de crecer, ¿sí? Se va a empezar a estabilizar, o sea, va a llegar a un máximo, ¿sí? Va a llegar a un máximo. Entonces, lo que pregunta el problema A es básicamente cuándo es, en este caso, f máximo, o por lo menos el primer máximo, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de el máximo de f de x, ¿sí? Entonces, acá van a haber varias preguntas. Porque, ¿qué es el máximo? El máximo es un punto crítico, ¿sí? Es decir, cuando la función sube, tiene un pico, ¿sí? Y básicamente cambia su tendencia de subir a bajar o viceversa. En este caso, estamos asumiendo que el máximo es justamente después del máximo no va a haber un retroceso, con lo cual, si bien la función polinómica es válida para todos los reales, como ustedes ven acá, se aclara que es válida solamente en el intervalo, se hace un recorte desde 0, que es donde empezamos con el cronómetro a medir el tiempo, hasta t sub 1 y en t sub 1 se corta. Si bien la función sigue, o puede seguir matemáticamente, pero nosotros no nos es útil estudiarla más allá del intervalo que se pide. Entonces vamos a tener lo siguiente, ¿sí? En este caso, lo vamos a expresar una vez que captamos la idea principal, que eso es lo más importante, vamos a decir que en este caso la derivada de f en t sub 1 nos va a quedar 0. ¿Sí? Entonces vamos a ver. La derivada de f la vamos a calcular como siempre. Entonces tenemos, ¿no? Vamos a derivar todo esto. 3 por x al cuadrado menos 30 por 2 por x más 300. ¿Sí? Y la derivada de 1500 es 0 porque es una constante. ¿Está bien? Entonces vamos a tener la derivada de x, que esto nos queda 3x al cuadrado menos 60 por x más 300. Fíjense que acá todos los números son múltiplos de 3, así que podemos decir, sacamos 3 como factor común, esto nos queda como 3 por x al cuadrado menos 20x más 100, ¿sí? Y de acá para sacar los valores que nos van a dar 0, ¿sí? Así que vamos a buscar las raíces de esta función. Fíjense que mirando las respuestas que encontramos, que hay una sola raíz doble, que en este caso es 10, ¿sí? Obviamente que esto ustedes lo pueden resolver con Bhaskara o con la resolvente, pero en este caso estamos aplicando directamente las fórmulas para resolver nuestro problema, ¿sí? Entonces vamos a tener que nuestra raíz es 10. Si volvemos a nuestro caso, ¿sí? Dado que nuestra raíz es 10, entonces nuestro t sub 1 va a ser 10. La derivada en 10 de esta función va a ser 0, que es el punto máximo. Entonces a los 10 minutos, ¿sí? Va a ser que la función va a estar en su máximo. Luego dice el problema, ¿cuántos litros de agua tiene la pileta cuando se comenzó a cerrar la canilla? Entonces, en este caso sería básicamente, ¿sí? Fíjense que dice el problema que es en cero que se empieza a cerrar la canilla, con lo cual simplemente es la imagen en cero de la función. ¿Está bien? Nuestra segunda pregunta, que es al principio del problema, es decir, bueno, para que se empiece a cerrar la canilla, simplemente es cuando la imagen va a ser cero. ¿Está bien? Entonces vamos a decir, bueno, para que f sea cero, esto nos queda reemplazar directamente, ¿no? 0 al cubo menos 30 por 0 al cuadrado, ¿sí? Más 300 por 0 más 1500. Como ustedes ven acá, nos va a dar esto simplemente 1500, ¿sí? Porque nosotros tenemos nuestro valor completo. ¿Está bien? El otro punto dice el problema cuántos litros de agua entraron a la pileta
desde que se empezó a llenar la canilla hasta que se terminó de cerrar. Esta es una pregunta interesante porque acá está hablando de una variación, ¿sí? Cuando dice cuántos litros de agua entraron, es básicamente cuánto le llenamos a la pileta, ¿está bien? Fíjense que si lo pensamos como si fuera un estanque, nosotros tenemos dos fotos, la foto inicial y la foto final. Y de un estanque o de un tanque puede entrar agua, ¿sí? Y puede salir agua. ¿Está bien? Entonces, lo que entró menos lo que salió es lo mismo que tenemos lo final menos lo inicial. Esta sería la pregunta. Lo que entró menos lo que salió, no salió nada, ¿sí? Y lo que entró básicamente es lo que tenemos al final menos lo que tenemos al principio. ¿Y qué es lo que tenemos al final y lo que tenemos al principio? Al final es cuánta agua entró a los 10 segundos menos cuánta agua teníamos al principio, ¿sí? Ya sabemos que este dato son 1500 litros y luego el f en 10 hay que reemplazarlo en 10 y hacer la cuenta con la función. Fíjense que si hacemos la imagen, esto nos queda más o menos para la función original en 2500 litros, ¿sí? Entonces vamos a venir acá. Para nuestros 2500 litros tenemos 2500, ¿sí? Que es la foto final, menos los 1500 que teníamos al principio, y esto nos va a quedar directamente como 1000 litros, ¿sí? O sea que eso fue todo el agua que entró en estas partes, ¿sí? Luego, fíjense, ¿cuál es la cantidad media o de litros por minuto que entraron a la pileta desde que se comenzó a cerrar la canilla hasta que se terminó de cerrar? Esta es una pregunta interesante, ¿por qué? Porque habla de un promedio. Si habla de un promedio generalmente, y acá menciona 2 puntos, ¿sí? O sea, estamos hablando, si ustedes leen literalmente el enunciado, estamos hablando de 2 puntos bien precisos, que es justamente al principio y al final, a los 10 minutos y a los 0 minutos, ¿sí? Y cuando habla de litros por minuto, está hablando de la derivada de la función, ¿sí? Es decir, derivada de la función es interpretar textual lo que dice de la cantidad media que entró a la pileta, ¿sí? Entonces, en este caso estamos hablando de esto. Y si es la media, sería básicamente hacer un promedio, es decir, bueno, la media, ¿sí? Por decir algo, ¿sí? Por esto es un valor bastante aproximado, f de x promedio sería, para nuestro valor, cuánto entró al final, que serían a los 10, ¿sí? Entre comillas, menos cuánto entró al principio, que serían 0, todo esto dividido 2, ¿sí? Es una manera de medirlo también, ¿no? Porque uno dice, bueno, básicamente cuánto entró por minuto, ¿sí? En la tasa. Nosotros en este caso podríamos decir que, bueno, podría haber quedado, por ejemplo, en 0. Es una forma de medirlo, ¿está bien? También otra de las opciones es, por ejemplo, decir, bueno, si nosotros lo calculamos de esta manera nos va a quedar como negativo, ¿sí? Podemos hacerlo al revés, decir, bueno, si ya sabemos que en 10 dejó de entrar agua y al principio entró lo más grande, decir, bueno, esto que sea al revés, si f en 10 menos f' en 0, ¿está bien? La derivada en 10 vale 0 porque es lo que acabamos de calcular, y la derivada en 0 de nuestra función, fíjense que de nuestra función derivada, la derivada en 0 va a valer 300, ¿sí? Porque justamente es la ordenada del origen de esa función, ¿está bien? Entonces vamos a tener que esto nos queda como f', nos va a quedar como 300 menos 0 dividido 2, o sea que esto nos queda como 150. Es una de las maneras de medirlo. 150 litros por minuto en promedio fue lo que entró a la pileta, ¿sí? Luego vamos a tener cuál es la cantidad media. Otra forma un poco más, voy a corregir algo de que dije antes, ¿sí? Otra forma que puede ser posible para esta cantidad promedio, en vez de sacar la derivada, es hacer lo siguiente, ¿sí? Nosotros decimos, ¿cuánto entró? Más o menos entraron 1000 litros, ¿sí? Entonces, en los 1000 litros que entraron, ¿cuánto fue el tiempo? Más o menos fueron 10 minutos, ¿sí? O sea, el tiempo fueron 10 minutos. Entonces decimos, bueno, en este caso, el tiempo promedio van a ser los 1000 litros que entraron dividido de los 10 minutos y esto nos queda en 100 litros por minuto. Esta es una medida un poco más representativa porque directamente sacar las derivadas no tiene demasiado sentido. Así que anulen lo que dijimos recién. Esto es un poquito más preciso. Luego dice el problema, ¿cuál es la cantidad media de litros por minuto que entraron a la pileta entre el minuto 3 y el minuto 5 después que se empezó a cerrar la canilla? Entonces, en este caso el planteo sería similar, porque acá básicamente, ¿qué es lo que yo haría? Bueno, haría un planteo parecido al que hicimos con el tema de las entradas y salidas, ¿sí? Del problema, porque básicamente, fíjense,
nosotros vamos a tener, la entrada va a ser cuánto entró, ¿sí? Es decir, cuánto fue el agua, la diferencia de volumen que tenemos entre las dos. Como dijimos recién, entre el estante 10 y el estante 0, ¿sí? Entonces acá podría ser también posible hacer lo mismo, ¿sí? O sea, diríamos, la entrada, ¿sí? Va a ser la que entró en 5 menos lo que entró en 3, ¿sí? Y como sabemos que entraron entre 5 y 3, esto sería 5 menos 3, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo, ¿qué es lo que estamos viendo en realidad? Si tomamos la función de entrada, no tengo idea de la forma todavía, ¿no? Pero esto es básicamente la cantidad de líquido, ¿sí? En función de X. Lo que estamos viendo es básicamente una recta secante, ¿sí? Es decir, una recta que toma, ¿sí? El promedio de los dos valores de nuestra función. Vamos a tener acá el delta de f, ¿sí? Cuánto cambio f y efectivamente acá cuánto cambio x, que eso es lo que estamos calculando justamente. Entonces acá la idea sería hacer ambos valores. Fíjense que para 5 me queda 2375, entonces acá vamos a poner, ¿sí? En este caso 2375 menos 2157 me queda para 3, como ustedes ven acá, así que vamos a venir acá, 2157, ¿sí? Todo esto dividido 5 menos 3, que es 2. Y vamos a ver que de este lado la entrada nos queda en 109 litros por minuto. ¿Está bien? Así que esa sería la idea central de nuestro problema. ¿Está bien? Fíjense lo que dice acá. Luego, ¿cuál es la cantidad exacta de litros por minuto que estaban saliendo por canilla a los 4 minutos después de haber empezado a cerrarla? Esta es una pregunta un poco más directa, más matemática, porque acá sí está preguntando sobre la derivada de la función en 4, ¿sí? Entonces, en este caso, porque es la tasa de cambio, ¿sí? En los 4 minutos. Entonces, si volvemos a nuestro gráfico, nuestra función original, ¿sí? Acá simplemente tenemos que reemplazar por cuánto nos queda nuestro valor original, ¿está bien? Entonces vamos a tener acá, ¿sí? 3 por 4 al cuadrado, menos 60 por 4, más 300. Y esto más o menos nos queda en 288 litros por minuto. ¿Está bien? Y luego la última pregunta es si podemos definir una función que describa la cantidad de agua que salía por la canilla en cada momento en que empezó, entre que se empezó y se terminó de cerrar, ¿no? Entonces, en este caso, uno podría usar los conceptos parecidos. Esto no es estrictamente la derivada de la función. Acá hay un pequeño truco, ¿sí? Porque yo hace un rato dije que la entrada, ¿sí? Es decir, la cantidad de agua de la entrada es simplemente, como decimos acá, la recta secante, ¿sí? Es decir, tomamos un cociente de 2 puntos de la propia función, ¿está bien? Entonces, en este caso, vamos a tener lo siguiente, ¿sí? Fíjense, vamos a tener nuestra función de entrada, vamos a llamarlo así, sería nuestra función f de x menos f en 0, ¿sí? Que es el punto entre que se empezó y se terminó de cerrar, ¿sí? Entre un punto cualquiera y el x menos 0, que es una de las opciones. ¿Está bien? Entonces acá la diferencia es que justamente estamos calculando la tasa, ¿sí? Entre cada una. Ahora, la derivada de la función simplemente es cuánto está saliendo por la canilla en cada momento, no solamente desde que se empezó, digamos, hasta un punto cualquiera. ¿Está bien? Entonces esa sería básicamente una de las definiciones, ¿sí? Hola, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal. Si querés colaborar con nuestra producción, podés donar abajo por Mercado Pago o PayPal. Este canal se sostiene gracias a las donaciones que nos da gente como ustedes. Muchos éxitos en la cursada y muy buenas vibras desde acá.